Bueno, el pasado 7 de junio el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal que equipara a los directivos y administradores de una asociación civil con servidores públicos para ser juzgados en casos, ser juzgados como tales en casos de corrupción. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señala que esta reforma es inconstitucional, pues contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos. Vamos a hablar sobre esto con Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día. Saludos a toda la audiencia. Bueno, ¿te preocupa, les preocupa a las asociaciones civiles esta reforma? Sí, por dos cuestiones. Una, porque es claramente inconstitucional, como lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ya interpuso una acción de inconstitucionalidad, en tanto que, por un lado, contraviene, digamos, la definición que tiene de servidor público tanto la Constitución General de la República como la Constitución de la Ciudad de México. Y la segunda, pues porque viola también la posibilidad de seguridad jurídica que tenga una persona, un particular en este caso, como es el miembro de una organización, para llevar un proceso sin que tenga todas las agravantes que hay en casos de corrupción cuando se trata de un servidor público. Hay evidentemente, el servidor público tiene la responsabilidad del uso adecuado de los recursos públicos. Sí. Y acá se está hablando de que una persona de una organización civil, quien tiene, por ejemplo, una casa hogar, un albergue para migrantes o un programa alimentario, pueda también tener una responsabilidad en caso de recibir recursos o apoyos públicos. Y apoyos públicos puede ser hasta la exención del predial o una rebaja, O sea, digamos, eso también en el costo del incluiría agua, ¿no? la responsabilidad. Eso incluye la responsabilidad. Si una Sí. persona tiene este delito, que además, pues, si alguien comete el delito de corrupción, peculado, fraude, digamos, los asociados, cualquier particular, eso ya está definido en el Código Penal, ¿no? Acá lo que hace esta reforma es, además, añadirle el carácter de servidor público, añadirle, digamos, las agravantes que supone, incluso cuestiones como poderlo inhabilitar no solo de un cargo público, sino para ocupar un cargo en otra organización civil por estar presuntamente vinculado a un delito de corrupción. Ahora, ¿cómo surge esta reforma? Digamos, ¿cuál es la discusión pública o los argumentos o los pretextos, si quieres plantearlo así, para quienes la promovieron? Mira, yo creo que está aunada a una serie de perspectivas legales que hoy se están discutiendo en el Congreso, que tienen más o menos la misma lógica. Una está en Cámara de Diputados y es una que busca que que las organizaciones civiles sean consideradas un grupo vulnerable a ser utilizados para el lavado de dinero y también para el financiamiento del terrorismo. Otro es una que está en la Cámara de Senadores, en donde se pretendería que una organización que recibe recursos del extranjero pueden ser utilizados para ser oposición política al gobierno federal. Otra es el tema de la deducibilidad de impuestos, en donde bueno, Hacienda repetidamente ha dicho, pero ahora de nueva cuenta, que las organizaciones civiles se quedan con una parte del recurso que deberían de recibir el gobierno para programas sociales a través de los donativos deducibles de impuestos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que vemos es una lógica de que las organizaciones pueden lavar dinero, pueden hacer actos de corrupción, le quitan dinero al gobierno y pueden también financiar oposición política. En realidad, lo que me parece que no hay, y es lo más preocupante, es una visión de todo lo que aporta la sociedad civil Sí, organizada que no en hace este el país. gobierno, ¿no? Que no hace Muchas cosas porque, que o no porque no hace. tiene capacidad o porque tiene otras prioridades. Exacto. Déjame darte dos datos. Por ejemplo, uno, en los niños y niñas que viven en albergues, en espacios residenciales que no son su casa porque carecen de cuidados familiares, más o menos 33,000 en el país, 90% están cuidados de manera, a veces por años, por organizaciones civiles, y solo 10%
por la totalidad de los gobiernos federal, estatales y municipales, Ujú. ¿no? Cuando hablamos de temas como migración, por ejemplo, y vemos el caso de Tijuana, en Tijuana hay 67 albergues para migrantes y para personas mexicanas retornadas, 66 son de organizaciones civiles y uno es público. En muchos casos, la infraestructura que se ha dado para atender situaciones de asistencia y de emergencia urgente, pero también para poder, digamos, las experiencias que tiene México en donde se han abierto derechos y libertades a grupos, reconocimiento de personas con discapacidad, de los derechos de las mujeres, del movimiento indígena, la lucha contra la discriminación, por la diversidad sexual, por el VIH y SIDA, todos han sido procesos que han sido promovidos por organizaciones civiles. Luego se han convertido en legislación y política pública. Pero hay un enorme aporte. Este país no podría sobrevivir adecuadamente, sobre todo la gente más vulnerada, sin el Sí. trabajo de la sociedad civil organizada. Bueno, pues creo que ahí está este tema muy, muy relevante y Ricardo, quiero agradecerte, me da mucho gusto escucharte nuevamente y agradecerte que me hayas tomado hoy la llamada. Te agradezco mucho, Pascal. Un gran Gracias. saludo. Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía.